Lucas y yo hemos sido enemigos acérrimos desde la infancia. También éramos muy amigos y vivíamos en el mismo callejón. Después del examen de admisión a la universidad, nos separamos. Cuando nos reencontramos, él había triunfado y vestía como un caballero. Lucas me miró de arriba abajo y dijo con desprecio: «Tú tampoco has llegado tan lejos». En las noches húmedas, era él quien me abrazaba con fuerza, murmurando: «Santiago, no me dejes otra vez». ¿Cuántos años teníamos cuando nos conocimos? Nacimos el mismo año y yo era unos meses mayor. Según los adultos, debería haberme llamado hermano. Pero este chico siempre ha sido un poco idiota y nunca me hizo caso. No sé si fue su mala suerte o la mía, pero fuimos a la misma primaria, secundaria y preparatoria, y a menudo peleábamos con uñas y dientes por el primer puesto en el cuadro de honor. Claro, a veces el primer lugar no era mío ni suyo. Pero después de todos estos años, daba igual quién fuera el primero. Lo que importaba era que yo estaba por encima de él. Pero en realidad, ambos tuvimos mala suerte. Desde que tengo memoria, supe que mi padre era un canalla. No solo era un borracho y un putero, sino que también era un maltratador. Ya era sensato cuando mi madre se fue. No la odiaba. Estaba cubierta de heridas. ¿La habrían matado a golpes si yo no me hubiera ido? Cuando Luis me volvió a golpear, una nueva familia se mudó al callejón. Vi a Lucas, de piel limpia, en brazos de su padre. Su madre era una mujer hermosa y sus abuelos eran amables y afables. Desde la esquina, observé a su familia socializando con los vecinos. Era una escena animada. Esa fue mi primera experiencia de asomarme a la felicidad ajena desde la cuneta. Su familia no era adinerada, pero eran increíblemente felices. Por desgracia, Lucas, que se había transferido a mi escuela, estaba en la misma clase que yo. De hecho, ya nos habíamos visto varias veces en el callejón. Su madre me preguntó con dulzura mi nombre, dónde vivía y cuántos años tenía. Descubrió que tenía la misma edad que Lucas, unos meses mayor, y le dijo a su hijo que me llamara hermano. Lucas era rubio y limpio por aquel entonces, como un bollito al vapor, y no sonreía mucho. Con razón sus padres disfrutaban burlándose de él. Yo ansiaba que me llamara hermano, pero él mantenía una cara hosca, mirándome fijamente, que era un poco más bajo que él, sin decir palabra. Se negaba a aceptarlo. No le hacía gracia llamarme de hermano. Incluso en primaria, sabía que Lucas era inteligente. Parecía que fácilmente podría ser el primero de la clase con un poco de esfuerzo. Yo también estudiaba mucho, porque las buenas notas significaban que Luis me ganaría menos. Más tarde, Luis trajo a otras mujeres a casa, pero no era rico y su encanto no era tan convincente como en su juventud. No todos son tan insensatos como mi madre. Al final, descargó su frustración conmigo. Durante mucho tiempo, cargué con heridas por todo el cuerpo. La madre de Lucas solía traerme comida y medicinas a escondidas, e incluso intentó contactar con mi madre por mí. Pero fue inútil. Mi madre finalmente había fallecido, no había forma de que regresara, ni de contactarla. Todavía tenía que vivir con Luis. Nadie podía ayudarme. Mi mayor deseo en ese entonces era crecer lo suficientemente fuerte como para que Luis no se atreviera a golpearme. La familia de Lucas me enseñó que la familia podía ser diferente. Su padre era amable, refinado y nunca se enojaba. Se mudó a este pequeño pueblo por un cambio de trabajo. Por desgracia, el destino le jugó una mala pasada a Lucas. Cuando tenía 10 años, sus padres murieron en un accidente de coche causado por un conductor ebrio. Dos ancianos canosos temblaban mientras llevaban a su nieto al hospital para identificar los cuerpos de su hijo y su nuera. Era invierno, e incluso la nieve tenía un aire sombrío. Lucas, quien para mí había sido un principito, se había convertido en un niño lastimoso. Por alguna razón, en aquel entonces sentí compasión por él. Mi vida era tan miserable, y fue una lástima que tuviera que soportar esto. Originalmente, con sus ahorros y su compensación, no deberían haber tenido problemas para criar a su nieto hasta la edad adulta. Pero quizás el dolor de perder a sus seres queridos fue demasiado grande, y ambos se enfermaron. Costó mucho dinero. El abuelo de Lucas abandonó el tratamiento cuando estaba en secundaria, diciendo que no funcionaría de todos modos, así que mejor dejar el dinero para la educación de su nieto. Falleció poco después. El funeral del abuelo Chen fue sencillo. Incluso fui a escondidas después de terminar mis tareas sin decirle a Lucas, ya que creía que traía mala suerte. Después de que los invitados se fueran, me topé con Lucas, con los ojos enrojecidos, arrodillado en el suelo, sollozando y suplicándole a su abuela. Abuela, ¿podemos ir a que nos atiendan?
Por favor, no me dejes solo. Su abuela también estaba enferma, y la pareja de ancianos, temiendo que fuera una carga para su nieto, calculaban cuidadosamente cada centavo que gastaban. Reacia a dejar solo a su nieto, la abuela de Lucas fue a que le atendieran. Sin embargo, para algunas enfermedades, el tratamiento solo prolonga la vida, es difícil curarlas. 02. En su primer año de instituto, Lucas parecía haber crecido y mejorado su aspecto. De vez en cuando aparecían cartas de amor en su cajón. Había una chica de la clase de al lado que iba tras Lucas, pero él era un hombre taciturno e inflexible. Su rechazo tajante lastimó a la chica. La escuela secundaria del pueblo no era muy buena, y el alumnado era de calidad variable. La chica que iba tras Lucas era guapa, extrovertida y tenía buenos contactos tanto dentro como fuera de la escuela. En aquella época, había un grupo de vándalos en el pueblo que no estudiaban, y algunos estudiantes se hacían amigos de ellos, llamándolos hermanos mayores. El hermano mayor que la chica consideraba no soportaba verla sufrir, así que una noche, después de estudiar por la noche, acorraló a Lucas. Los vándalos de pelo rubio teñido, junto con sus amigos, acorralaron a Lucas, que llevaba puesto su uniforme escolar, en un callejón casi desierto. «Te llamas Lucas, ¿verdad? Pareces un gigoló. Así que no te gusta mi hermana». No debería haberme entrometido, pero el camino de Lucas era el más cercano, y lo usaba a menudo. Por desgracia, esa noche, iba caminando detrás de él. La noche era oscura, y desde la distancia, oí a Lucas continuar con su tono arrogante: «No te conozco». «¿Qué pasa? A veces siento que se merece una paliza». Incluso puedo imaginar su rostro inexpresivo al decir eso. Varios matones rodearon a Lucas. Aunque fuera duro, no habría podido resistir la paliza. Podría haber regresado por otro camino. Después de todo, Lucas y yo no éramos muy cercanos. Muy cercanos. Especialmente después del fallecimiento de su abuelo, parecía estar cubierto de una capa de hielo, con aires de mantener alejados a los extraños. Pensando en su abuela, solo pude suspirar con resignación. Lucas y yo no éramos muy cercanos, pero había recibido favores de casi todos sus mayores. El líder rubicundo, enfurecido por la actitud de Lucas, le iluminó los ojos con la linterna. «Pequeño blanco, ¿te atreves a ser tan arrogante delante de mí? Te voy a dar una lección». Empezó. «Esta calle está poco transitada, así que si hago ruido, quizá nadie se dé cuenta». «Lucas, un ratón de biblioteca que estudia todo el día, ¿cómo podría soportar una paliza?». Al salir corriendo, incluso a mí me pareció un poco increíble. Es cierto que Luis me ha golpeado más de una vez, pero la verdad es que soy de los que no le gusta el dolor. Luis es mi padre, no hay otra opción. Recibir una paliza junto a Lucas me parecería una locura. Efectivamente, cuando Lucas me vio salir corriendo de la penumbra, la sorpresa se reflejó en sus ojos serenos. Pero al segundo siguiente, un matón le dio un puñetazo. Un ataque grupal lo distrajo. Estoy impresionado. Retiré ágilmente a los matones que estaban a punto de atacarlo. En el caos, pateé a alguien un par de veces, luego agarré rápidamente la mano de Lucas y salí corriendo. Aún así, me golpearon. Me dolió, pero no tanto como a Luis. Temiendo que la pandilla me alcanzara, agarré la muñeca de Lucas y seguí corriendo. El canto de las cigarras en la noche de verano resonaba en mis oídos, y el viento silbaba en ellos mientras corría. No me detuve hasta cerca de casa. Me giré para mirar a Lucas. Tenía la cara roja de correr y sudaba profusamente, pero no dijo ni una palabra. Jadeaba igual que yo. De repente me dieron ganas de reír, y de hecho lo hice. «Tienes buena resistencia, nerd», bromeé, jadeando. «Tú también tienes buena resistencia», dijo Lucas después de un momento, mirándome fijamente. «Quedaste en segundo lugar en este examen mensual, ¿verdad, Nerd Zou?». Mi sonrisa se congeló. No debería haberlo ayudado. ¿Qué tiene de bueno ser el primero? A ver quién ríe el último. Bajo la tenue luz de la calle, vislumbré la herida en la comisura de la boca de Lucas. Los nerds no aguantan nada. ¿Está la abuela dormida a estas horas?, le pregunté. Déjame ponerte una medicina. Su abuela no se encuentra bien y se acuesta temprano. Conozco su casa, así que encontré el botiquín y se lo puse. No es que yo sea el invitado, sino principalmente porque mi padre me salvó del hambre y de las palizas a lo largo de los años gracias a la ayuda de todos los vecinos, especialmente de la familia Chen. Sinceramente, probablemente uso este botiquín más a menudo que él. Lucas tiene la piel delicada,
y esta herida da un poco de miedo. Suspiré. La abuela se va a romper el corazón cuando la vea mañana. No digo nada malo, pero si hubieras tenido más tacto al rechazar a alguien, ¿no te habrías metido en esto? Antes de que pudiera terminar la frase, Lucas me arrebató la medicina de la mano. Mientras lo miraba conmocionada, de repente usó un hisopo para aplicármela en el brazo. Me di cuenta de que tenía una herida allí, y una sensación de escozor me golpeó tardíamente. Supongo que me dieron una paliza en el caos. Estoy solo con mi vida. Soy costurero, dijo. Lucas pareció detenerse, bajó la mirada, antes de volver rápidamente a aplicar la medicina. 03. Esa noche, la experiencia de ser golpeados y perseguidos juntos finalmente fomentó una especie de amistad revolucionaria entre Lucas y yo. Para ser honestos, en cierto modo crecimos juntos, aunque no éramos muy unidos. Lucas. Genial. Los adolescentes están en la edad en que anhelan el amor, y un chico como Lucas, con sus excelentes notas y su atractivo, es el tipo ideal para muchas chicas. Da la casualidad de que muchos de los protagonistas masculinos de novelas y series populares de los últimos 2 años han sido fríos y distantes, así que Lucas ha atraído a muchas chicas. Pero había olvidado que yo no soy mucho mejor. A menudo cargo con las heridas que Luis me infligió. No le importa dónde me golpee, también me golpeará en la cara. Borracho y mirándome a la cara, dijo con saña, te pareces a tu voluble madre, igual de vil. Apenas puedo recordar cómo es mi madre. Pero al ver la horrible cara de Luis, me alegro de no parecerme a él. Si me pareciera a alguien a quien odiara, ¿qué esperanza habría de vivir? Mis notas eran comparables a las de Lucas. Por comodidad, siempre llevaba el pelo rapado, y las heridas ocasionales en mi cuerpo hacían que mis compañeros malinterpretaran la situación. Algunos pensaban que era un buen estudiante en la escuela, pero un delincuente fuera de ella. En realidad, la mayoría de estas lesiones fueron causadas por Luis. Con mi físico actual, ya no soy tan fácil de manipular como de pequeño, pero eso no ayudó mucho. Era el estudiante más pobre de mi clase. A diferencia de Lucas, incluso si sus padres fallecían, él aún conservaba su herencia y la compensación que había pagado para sobrevivir. Aunque la enfermedad de la abuela Enela fue cara, ella ya había calculado el costo de la educación universitaria de su nieto. Además de las becas, solo podía obtener becas adicionales en función de mis notas. Mi tutora y Lucas, las únicas personas que conocían mi situación, eran increíblemente estrictos. Mi tutora creía que los adolescentes de mi edad tenían una autoestima alta, así que me protegía con esmero. En realidad, no me importaba, ser pobre no era culpa mía. Al fin y al cabo, no era especialmente brillante. Mis logros actuales eran el resultado de una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo. Había muy pocas maneras de que los menores de edad ganaran dinero. Para mí, el dicho todo es inferior, solo el estudio es superior es totalmente cierto. Este era mi único camino, así que no podía aflojar. Volvía temprano al aula todas las tardes a estudiar. Pero un día, por esas fechas, la miembro del comité de animación de la clase se paró frente a mí, sonrojada, y tartamudeó, Santiago, me caes bien. Seguía pensando en el problema final de matemáticas del examen de admisión a la universidad de este año, y pensé que me estaba haciendo preguntas como siempre, pero entonces me sorprendieron sus palabras. Para empeorar las cosas, vislumbré una figura alta con uniforme escolar de pie en la puerta del aula. Estaba bastante segura de que Lucas había oído esta repentina confesión, porque hizo una pausa y retrocedió un paso. Por supuesto, no tuve tiempo de prestarle atención. Simplemente fruncí el ceño a la chica que tenía delante, preguntándome qué le pasaba por la cabeza para que le gustara a alguien como yo. No te estoy pidiendo que lo aceptes ahora mismo. Quiero salir contigo, ¿te parece bien? No, me negué rotundamente. Según las normas del instituto, los estudiantes de secundaria no pueden tener relaciones prematuras. Tengo tiempo para estudiar y vivir. Espero que tú también estudies mucho y no hagas nada de lo que te arrepientas. Se quedó atónita. Me pregunté si mis palabras la habían hecho reflexionar. Pero entonces, volvió a preguntar, ¿puedo salir contigo después de graduarme de la secundaria? Era tan terca. 04. La miembro del comité de entretenimiento de la clase era una chica guapísima, la típica diosa del campus de la que todos los chicos hablaban en privado. Se dedicaba a todo, desde el canto hasta el baile, y su familia era adinerada. A esa edad, cuando los chicos apenas empezaban a enamorarse, muchos se sentían atraídos por ella. Que me gustara o no me daba igual. Lo importante era que no podía permitirme las consecuencias de consentirme.
¿Qué bien podría salir de estar relacionada con alguien como yo? Lo siento, me disculpé sinceramente. Este era mi problema, no el suyo. Después de que la chica se marchara con los ojos rojos por las lágrimas, tras ser rechazada, Lucas entró lentamente en el aula de la nada. Me miró con una mirada burlona. La última vez me había reído de él por ser tan directo al rechazar la confesión de alguien, pero ahora me doy cuenta de que no era mucho mejor. Esto fue solo un incidente menor al final de mi primer año. Era hora de separar las clases. Se acercaban las vacaciones de verano. Cada vez que esto ocurría, los profesores insistían incansablemente en que era una gran oportunidad para adelantar a los demás. No sabía si adelantar a los demás era realista, pero tenía que encontrar la manera de ganar dinero. Había olvidado la última vez que gasté el dinero de Luis. Estaba metido en todo tipo de cosas, incluyendo alcohol, apuestas y prostitución. Tenía muy poco dinero y llevaba el ojo puesto en el mío desde la secundaria. Nunca dejó pasar ninguna beca que conocía de la escuela. En los pueblos pequeños, hay muchas maneras de complementar los ingresos familiares. Hago trabajos esporádicos, a menudo contratados por los vecinos. Solía trabajar para gente en pequeñas tiendas y fábricas. Después del examen de admisión a la preparatoria, un vecino me pidió que diera clases particulares a su hijo. Las clases particulares son más fáciles y se gana más. Por supuesto, tengo colegas en el mismo campo. Lucas es uno de ellos. La abuela Enela lo adora y nunca deja que Lucas se preocupe por el dinero, pero aún así, con sabiduría, gana dinero para ayudar a la familia. Este verano, por casualidad, la misma familia nos contrató a ambos. Son una de las pocas familias del pueblo que viven en sus propias villas. Tienen 2 hijos de edades similares, la hermana mayor está en 8º grado y el hermano menor en 1º. Lucas y yo cuidamos de uno cada uno. Yo doy clases al hermano menor. Las puertas de las 2 salas están abiertas, y mis alumnos se empiezan a revolotear como si tuvieran pulgas en cuanto se sientan. Hermano Giazi, quiero jugar, me miró con entusiasmo. Tu madre no me deja, respondí con calma. Entonces me preguntó si sabía jugar a un juego popular. He visto a compañeros jugar, pero yo no sé. Este chico ni siquiera sabía que su tutor tenía un teléfono de segunda mano con pésima memoria. Incluso podía fallar después de un tiempo, y mucho menos jugar. Conocía a los hermanos de antes y teníamos una buena relación. Ambos tenían buen carácter, aunque el hermano menor era notablemente más hablador. Hermano Giazi, la verdad es que no se me dan bien las matemáticas. Si pudieras, ¿por qué me pagaría tu madre para que aprendiera? Esta familia era una de las pocas del pueblo que criaba a sus hijos de forma multifacética. Después de Lucas y yo, los hermanos también tomaron clases de piano y caligrafía. Yo era una auténtica campesina. Los padres de un estudiante se habían quedado a comer fruta cuando oí el sonido de la práctica de piano que venía del piso de arriba. No pude evitar suspirar, ¿este es el mundo de los ricos? El piano suena como el sonido del dinero. Lucas, siempre serio, no dijo nada. Pero entonces recordé haber visto a la madre de Lucas llevarlo a clase de piano cuando éramos pequeños, y le solté, Lucas, ¿todavía tocas el piano? Su clase de piano no estaba lejos. Su profesora era una mujer guapa de pelo largo a la que le gustaban los vestidos de flores. La zona de práctica tenía una pared de cristal transparente, y solía mirar hacia allí y ver a Lucas sentado dentro, tocando el piano como un principito precioso. Le tenía muchísima envidia por aquel entonces. Ya no, dijo Lucas después de unos segundos. 05. Este verano, como trabajamos para la misma empresa, Lucas y yo hemos pasado incluso más tiempo juntos que cuando íbamos al colegio. Normalmente, salimos de casa más o menos a la misma hora todos los días. La casa de la empresa no está lejos, así que podemos llegar rápidamente en bici. Mi casa está un poco más abajo, y a menudo veo la puerta de Lucas abierta mientras empujo la bici. Su abuela está en la puerta, diciéndole que tenga cuidado y dándole el desayuno. Paso a saludarlo, y ella también me da 2 bollos de carne. La abuela Enela me quiere de verdad. La verdad es que soy bastante optimista. Al fin y al cabo, habiendo nacido en una familia así, que me aspen si no lo fuera. Luis ha estado ocupado últimamente y no ha vuelto a casa en un par de días. He tenido demasiada pereza para molestarlo. De hecho, me siento más cómodo cuando no está en casa y no tengo que preocuparme por su comida ni su bebida. Los alumnos a los que he estado enseñando han dominado los mismos tipos de problemas que he estado cubriendo últimamente, y estoy muy contento. Siento que tengo una opción profesional más.
A medida que han aumentado las horas de clase, me he vuelto más cercano a estos hermanos. El hermano menor al que doy clases, mientras observaba a su hermana haciendo la tarea tranquilamente con Lucas, dijo con un miedo persistente. Hermano Giazi, qué bueno que me estás dando clases particulares. El aura del hermano suyo se parece demasiado a la de mi tutor. Un cachorrito apareció hace poco en el barrio. Es blanco con manchas negras, y la punta de la cola también es un poco negra. No vi a la madre, pero el cachorrito es gordito y amigable, y a todos los niños del barrio les encanta jugar con él. Algunas familias le daban sobras y huesos, pero a nadie se le ocurría llevárselo a casa. Pero también había quienes detestaban a los perros, temiendo que lastimaran a alguien, y los ahuyentaban. Ese pequeño era, en efecto, tímido y cobarde, y salía corriendo al primer grito. No tenía la fuerza destructiva de un perro. Lucas y yo nos lo encontramos de camino a casa. Había engordado un poco después de comer sobras. No sé qué raza era, pero parecía más bien un cruce entre un perro local y otra raza. Incluso se comió 2 de mis salchichas. Lucas, ¿no crees que este perro está muy gordo? Me agaché para acariciarlo, sonriéndole. Los perros callejeros pueden engordar muchísimo, es realmente asombroso. Lucas se quedó mirando mi mano acariciando al perro y dijo, con cierta incomodidad, los perros callejeros están llenos de bacterias. ¿No te gustan los perros? Son tan lindos. No. Lucas es perfecto para practicar el camino de la misericordia. Dudo que tenga algo favorito. Llovió a cántaros durante varios días a finales de agosto. Luis parecía haber salido de la ciudad con sus amigos, diciendo que buscaba una fortuna, pero yo no tenía ni idea de qué estaban haciendo. Esa noche, estaba a punto de hacer más tareas antes de acostarme, cuando el sonido de la lluvia y el viento golpeó afuera. Un ladrido débil llegó a mis oídos, mezclándose con el ruido. Creí haberlo oído mal. Un momento después, lo volví a oír. Abrí la puerta y vi una pequeña criatura mojada tumbada en el umbral, resguardándose de la lluvia. Pero el viento esparcía la lluvia por todas partes, haciendo imposible esconderse. La puerta estaba abierta y me llovía. Después de un buen rato, la criatura a mis pies volvió a ladrar. Recuperé la consciencia, dudé unos segundos y finalmente lo traje. Limpié al perro con una toalla nueva y lo sequé con un secador de pelo. Ese perrito regordete había venido a mí en una noche de tormenta. 06. Lo metí en mi habitación, le di de comer y me quedé mirándolo un buen rato. La idea de tener un perro nunca se me había pasado por la cabeza, era irreal, pero allí estaba, sentado justo en la puerta de mi casa. Después de comer y beber, daba vueltas alrededor de mis piernas, ladrando alegremente. Hace un momento, era un perro ahogado, pero ahora está tan feliz que me dan ganas de hacerle unas preguntas reales para el examen de admisión a la universidad. Después de pensarlo un momento, saqué mi teléfono de segunda mano, le tomé una foto, la revisé por la lista de contactos y finalmente se la envié a Lucas. En realidad, él y yo no nos conocemos tan bien. Solo por la distancia que nos separa, somos novios de la infancia. Es solo que su personalidad no es muy agradable. Unos segundos después de recibir el mensaje, respondió, ¿quieres un perro? ¿Y si llega tu papá? ¡Qué pregunta tan ridícula! Claro que lo he pensado. Después de unos días, cuando deje de llover, quizás se escape solo. Si no, veré si le encuentro una familia de confianza. Luis no me dejaría tener un perro. Incluso si lo hiciera, lo criaría como perro de carne. La abuela de Lucas ya había alimentado a este perro antes, pero es alérgica al pelo de perro y gato y es demasiado mayor para tener uno. Este perrito gordito es sorprendentemente adorable. No le puse nombre por miedo a que empezara a tratar este lugar como si fuera suyo. Llovió durante días y Luis no volvió a casa. Lucas, en raras ocasiones, venía a mi casa desordenada y ayudaba a alimentar al perro algunas veces. Dijo que todavía no le gustaban los perros, pero que solo venía de visita porque su abuela se preocupaba por él. Paró de llover y la puerta estaba abierta, pero el pequeño parecía haber hecho de aquel lugar su hogar, negándose a irse incluso con la puerta abierta. Estaba preocupada. ¿Qué familia te gusta? Voy a preguntar si te aceptan, le pregunté. Ese perro tan tonto simplemente daba vueltas alrededor de mis piernas, con una mirada tan despiadada. Estaba tan preocupada que lo volví a acariciar. Ese día, fui a mi última clase del verano con Lucas, y al volver, me di cuenta de que algo andaba mal. Luis había vuelto. Está en mi habitación, todo es un desastre, y un presentimiento me invade. Luis no se ha cuidado en quién sabe cuánto tiempo.
Su cara se veía bien cuando era más joven, pero ahora ha engordado y ni siquiera se molesta en mirar. Incluso soñaba con salir a ligar con chicas, sin siquiera mirarse al espejo. ¿Qué haces en mi habitación? Luis se giró para mirarme, y por alguna razón, hizo una mueca de desprecio. Miré a mi alrededor. Habían sacado la caja con dinero que guardaba en el armario. En este pequeño pueblo, el dinero en efectivo sigue siendo común. La mayor parte de mi sueldo de medio tiempo es en efectivo. Acababa de cumplir 16 años y pensé en abrir una cuenta bancaria y depositarlo en cuanto llegara el último pago de las clases particulares. Fruncí el ceño. ¿Te llevaste mi dinero? Soy tu padre. ¿Qué tiene de malo que gaste parte de tu dinero? Ni siquiera se molestó en negarlo. Ese dinero es para mis estudios. Devuélvemelo. Ese era el dinero que había ahorrado para la universidad. No era mucho, pero era casi todo lo que tenía. Estás comiendo y viviendo a mi costa. ¿Qué tiene de malo que use parte de tu dinero? Esta vez tengo información exclusiva. Si gano dinero, ¿por qué iba a perder el tuyo? Seguía apostando. ¿Cuándo has ganado tú?, pregunté, y de repente recordé que algo andaba mal. ¿Dónde está el perro? Ese perrito tonto solía quedarse en mi habitación obedientemente. Cuando volvía, se escapaba un rato y luego volvía. Luis resopló con frialdad. ¿Te refieres a esa pequeña bestia? ¿Cuándo te dejé tener algo así en tu casa? Lo vendí a un restaurante de carne de perro. No había mucha carne, no valía nada. ¿A dónde lo vendiste?, lo miré atónita. 07. En cuanto corrí a casa, mi mente se quedó en blanco. Ni siquiera tenía energías para pensar en el dinero que Luis había robado. Había gente en el pueblo que comía carne de perro, así que, naturalmente, había restaurantes de carne de perro. Luis dijo que vendió el perro a un restaurante de carne de perro. No sé cuánto de cierto haya en sus palabras, pero no puedo asegurarlo. No pude proteger a mi madre de pequeño, luego no pude protegerme a mí mismo, y ahora ni siquiera puedo proteger a un perro. Si lo hubiera sabido esa noche, no lo habría adoptado. En cambio, le hice daño. Al salir, no estaba prestando atención y me encontré con Lucas en la calle. Santiago, ¿qué te pasa? Su mirada se posó en mi rostro. Ni siquiera noté el sollozo en mi voz. Mi papá vendió el perro a un restaurante de carne de perro. Se quedó atónito, pero al segundo siguiente, dio la vuelta con su bicicleta y dijo, súbete, te llevo. Estaba tan ansioso que casi quería correr al restaurante de carne de perro. Era la primera vez que montaba en el lomo de Lucas, y nunca lo había visto cargar a nadie. Yo pesaba más o menos lo mismo que Lucas, pero él seguía pedaleando como un loco. Luis solo frecuentaba 2 restaurantes de carne de perro, y fuimos al más cercano. De camino, mi mente daba vueltas. No podía imaginar el peor desenlace para ese perro tonto y saltarín que estaba tan seguro de su hogar. Antes de que Lucas se detuviera, entré corriendo y me dirigí directamente a la zona de detrás de la tienda donde guardaban a los perros, registrando cada jaula una por una. El dueño me reconoció y se me acercó. ¿No eres el hijo del viejo Zhou? ¿Qué pasa? Jefe, ¿no envió mi papá un perro hoy? Sí, envió un perro de unos 3 meses y preguntó por cuánto lo vendería. Pregunté con ansiedad, ¿dónde está el perro? ¿Sigue aquí? Ya no, dijo el dueño. Se me encogió el corazón. Lucas, que había entrado después, también lo oyó. Se acercó y me agarró. Santiago, cálmate. ¿Qué queda? Me quedé en silencio. Nada, hizo una pausa el dueño. Todavía no lo han matado. De repente lo miré. El viejo Su, del otro lado de la calle, pasó y le gustó ese perro, así que se lo vendí, murmuró el dueño. Solo crío perros para carne. No quiero perros callejeros ni mascotas. Si tu padre no hubiera insistido en pedirme dinero, no lo habría aceptado. Lucas y yo seguimos las indicaciones del dueño. El viejo Su que mencionó vivía solo en una casa baja y destartalada, y sus hijos trabajaban fuera de casa. A través de la puerta entreabierta, vi al perro tonto, al que solo le importaba la comida, no el castigo, en brazos del anciano canoso, acariciándole la cabeza. Junto a él había un recipiente de acero inoxidable lleno de comida para perros que el anciano había comprado. El pobre anciano había comprado comida para un cachorro que había rescatado de un restaurante de carne de perro. ¿Quieres más perros?, preguntó Lucas. Me di la vuelta y me sequé los ojos. ¿Por qué no? Este está bien, ¿verdad? Se montó en mi bicicleta en silencio para llevarme de vuelta.
Luis ya se había ido, llevándose todos mis ahorros. Tarde me di cuenta de la tristeza de perder mi dinero, y las lágrimas comenzaron a fluir sin control, olvidando por completo que Lucas estaba a mi lado. Se quedó paralizado, dándome torpemente un pañuelo. ¿No han encontrado al perro? ¿Por qué lloras? Mi papá se llevó todo mi dinero. Era tan triste que me duele solo pensarlo. Prefiero perder mi dinero a dejar que Luis lo juegue. Lucas dijo con indiferencia, el dinero se puede recuperar si se pierde. Más le valió callarse. 08. Esas vacaciones de verano acabaron fomentando una amistad más profunda y revolucionaria entre Lucas y yo. En el pasado, su abuela había sido el pilar de nuestra amistad, pero ahora parecía innecesario. Con notas similares, a él y a mí nos asignaron, como era de esperar, de nuevo a la misma clase. Este segundo año no fue ni rápido ni lento, pero tampoco lento. Mi objetivo siempre fue superar a Lucas. A veces, ni siquiera conseguir el primer puesto importaba, el simple hecho de superarlo era satisfactorio. Tras aprender la lección, ahorré todo el dinero que ganaba con mi beca y mi trabajo a tiempo parcial. No había muchas maneras de tener éxito, y estudiar era lo más fácil. Tenía que ir a una buena universidad. El perro tonto que adoptó el abuelo David, Lucas y yo encontrábamos tiempo para visitarlo. Todavía nos recordaba, ladrando suavemente y moviendo la cola como un cascabel. Le pusieron un nombre, Pinan. El abuelo David lo llevaba de vez en cuando a pasear por el río por las tardes. El perro parecía aún más feliz cuando estaba contento. Lo vi crecer, desde un cachorrito peludo hasta un perro gordo y peludo, y me preguntaba cómo el abuelo David lograba alimentarlo. Durante todo el segundo año de preparatoria, hubo 4 exámenes mensuales, 2 parciales y 2 finales. Quedé primero 3 veces, Lucas 3 veces, y una chica de la clase de al lado ganó 2 veces. Los 3 formábamos un triángulo de hierro relativamente estable. Pero lo que me molestaba era que Lucas terminaba por delante de mí con más frecuencia. Al comienzo del último año, nuestro grado decidió priorizar a los estudiantes con posibilidades de entrar en las mejores universidades, y los mejores estudiantes del grado fueron asignados a la misma clase. Lucas y yo nos convertimos en compañeros de pupitre. Fue una sensación bastante extraña. Lucas y yo habíamos sido compañeros de clase durante años, pero esta era la primera vez que nos sentábamos juntos. Nuestro tutor nos pidió que nos ayudáramos mutuamente con los estudios, ya que yo tenía dificultades con el inglés y él con el chino. Otras asignaturas eran fáciles, pero estas dos a veces dependían mucho de nuestra capacidad de comprensión. La chica sentada frente a nosotros, una de las integrantes del Triángulo de Hierro, era una auténtica todoterreno. A menudo le pedíamos apuntes. De vez en cuando, se giraba y comentaba problemas de matemáticas o física con nosotros, ya fuera porque no sabía cómo resolverlos o porque quería ver cómo los abordábamos, y luego volvía pensativa. Me pregunto qué le habría permitido resolver problemas, pero siempre sacaba el primer puesto en los 2 primeros exámenes del último año. ¿Su secreto para cultivarse? ¿Cuál era exactamente su secreto para estudiar? Después de que Lucas y yo compartiéramos pupitres, solía entrar en clase, sentarse, sacar 2 bollos grandes de carne y una botella de leche y me los daba. La abuela me pidió que te los trajera, dijo con indiferencia. A veces, no eran bollos de carne, sino rollos de arroz, rougiamo, un tipo de bollo de carne, o rollos de flores hechos por su abuela. Mis hábitos de desayuno me los inculcaron él y la abuela en ella. A veces, cuando pasaba por su casa, él o su abuela me llamaban y me daban algo de comer. Por un tiempo, sospeché que les gustaba alimentarme. La ola de frío de este año llegó de repente. El viento me despertó al salir ese día, pero mi ropa de invierno estaba en el fondo de la maleta. No me molesté en mirar atrás, pensando que no haría frío al mediodía, así que simplemente fui a la escuela. La mayoría de mis compañeros llevaban abrigo. Lucas también llevaba uno cuando entró en el aula. Me miró fijamente un segundo y dejó su desayuno en mi escritorio. Luego, espontáneamente, sacó un abrigo de su mochila, que rara vez llenaba, y me lo echó encima. El abrigo no tenía el olor a humedad del fondo de la maleta. En cambio, tenía el mismo aroma tenue y soleado que Lucas siempre usaba, una mezcla de detergente y luz solar. La abuela dijo que debiste haber olvidado poner más ropa, así que me pidió que te trajera una. Un buen amigo en el asiento trasero no pudo evitar bromear, oye, ustedes dos son más coquetos que una pareja de enamorados jóvenes. Su compañero de escritorio también dijo, Suyu, yo también tengo frío. ¿Puedes traerme un abrigo? Lucas permaneció inexpresivo, vete.
El calor del abrigo pareció bañarme lentamente las mejillas mientras las bromas continuaban. Hace un poco de calor. 09. En mi último año, el decano del aula intensificó sus esfuerzos para combatir los romances prematuros. Durante la reunión de clase, el director reiteró los peligros del romance prematuro desde el podio. Todos nos dábamos cuenta cuando nuestros compañeros tenían una relación, pero generalmente nadie lo denunciaba. Que tengas buenas notas no significa que no tengas una relación. Había una pareja en clase, y la tutora quizá no los desconociera, pero le preocupaba que cualquier comportamiento hiciera que bajaran sus notas. Mientras sus notas fueran mejorando constantemente, no habría hecho la vista gorda. La profesora también estaba en una situación difícil. Durante el recreo, llevaba puesto el abrigo de Lucas y le di un golpecito en el codo con la tapa de un bolígrafo. Lucas, ¿cuánto mides ahora? Pensé que su abrigo me quedaba un poco grande. No lo sé. No lo medí, dijo. Era un poco más alto que yo, lo cual no me convenció del todo. En cuanto a la cifra exacta, la verdad solo se revelaría durante el examen físico de admisión a la universidad. ¿Por qué medía 3 centímetros más? Acostumbrada a comer en casa de otros, era tan descarada que incluso la noche anterior preguntaba qué quería desayunar al día siguiente. A veces Lucas me decía específicamente qué comería, y a veces me preguntaba qué quería yo. Siempre sentía que algo vago se arraigaba en mi interior, pero ni Lucas ni yo nos dábamos cuenta. Cuando Lucas y yo estábamos discutiendo a qué academia de refuerzo ir después de graduarnos del instituto para ganar algo de dinero extra, una tarde de estudio, su profesor lo llamó a la secretaría y no regresó en toda la noche. Al principio, no le presté mucha atención, después de todo, con el Gaokao acercándose, era normal que los profesores llamaran a los alumnos para hablar. Después de la tarde de estudio, fui a la secretaría y Lucas no estaba. Le envié un mensaje, pero no respondió. Solo al llegar a casa me enteré por un vecino de que la abuela Enela había sido hospitalizada. Cuando corrí al hospital y encontré a Lucas, estaba sentado en una banca, con el cabello cubriéndole los ojos. No pude distinguir su expresión, pero noté que estaba triste. Esa atmósfera opresiva pareció impregnarme al instante. Me sentí tan sin aliento como Lucas. Junto a él estaba uno de nuestros vecinos, a quien llamábamos tío Jorge. El tío Jorge dijo, Xiaoyu, te estaré cuidando en el hospital. Lo más importante para ti ahora mismo es el examen de admisión a la universidad. Tu abuela siempre ha querido que fueras a la universidad. No la decepciones. La abuela Enela tenía una vieja enfermedad. Había recibido un tratamiento conservador, que había sido caro, pero esta vez el médico dijo que la cirugía era necesaria para tener alguna posibilidad de supervivencia. Tendrían que trasladarla a otro hospital, en una ciudad más grande, no podían hacerlo aquí. Los gastos médicos eran un problema. Ciertamente, nunca les había faltado dinero durante años, pero solo les alcanzaba para los gastos de manutención y la educación de Lucas. No tenían mucha resiliencia. Lucas sabía la ubicación y la contraseña de la libreta de ahorros de su abuela, no se permitía tocar el dinero. Pero incluso si sacaba todo el dinero ahora, podría no ser suficiente. Revisé mis ahorros, era una gota en el océano. Estuve sentada en un banco con Lucas en el hospital toda la noche. Me pidió que volviera, pero me negué. Finalmente, al amanecer, nos quedamos dormidos apoyados el uno en el otro. Lucas me despertó, Santiago, despierta, es hora de clase. Dormí con los ojos entrecerrados, ¿y tú? Me he tomado el día libre, dijo Lucas tras una pausa. Recuerda comprar el desayuno. Incluso la tutora de Lucas seguía de cerca su situación. La abuela Enela estaba despierta y de buen humor, pero no quería operarse. No dejó que Lucas se quedara en el hospital y le dijo que volviera a la escuela para repasar. Era junio. 10. Luis había estado en casa últimamente, perdiendo mucho dinero apostando, y estaba de mal humor. Intenté ignorarlo, pero seguía usándome como saco de boxeo. Después de volver a poner mi habitación patas arriba, no pudo encontrar el dinero. Me dio una bofetada borracho. ¿Dónde lo escondiste, perdedor? Escúpelo. Luis dijo que si fuera una chica, la habría casado por el precio de la novia, pero un chico sería un perdedor. Sabía que era un canalla desde hacía mucho tiempo. Daba igual si era chico o chica, ser su hijo ya era bastante desafortunado. Pero ya era mayor, lo suficientemente mayor como para contraatacar. Lo miré con fiereza, no tengo dinero, y no tengo dinero para que juegues. Mátame a golpes si te atreves. Pequeño cabrón, eres un auténtico rebelde.
Me tiró el cenicero de la mesa, golpeándome la mano izquierda. El viejo teléfono cayó al suelo con un bang y la pantalla se hizo añicos. ¿Qué te pasa? Lo miré sin expresión. ¿No crees que puedes ir a la universidad solo por haber aprobado el Gaokao?, me señaló Luis. ¿Quieres abandonar a tu padre? Ni hablar. Dicho esto, me arrebató el teléfono y lo tiró furioso al tanque de agua del patio. Este estaba completamente destrozado. Luis no me golpeó fuerte. Primero, ya era capaz de resistir, y segundo, estaba intentando por todos los medios que me quedara en este pequeño pueblo, temiendo que nadie me cuidara en mi vejez. Lo curioso era que, para empezar, no mantenía a sus padres, no solo vivía de ellos, sino que ahora, antes de cumplir los 50, ya pensaba en que su hijo lo cuidaría en su vejez. No tenía mucho en qué pensar en él. El Gaokao estaba a la vuelta de la esquina, y mi prioridad era proteger mi identificación y mi boleto de admisión. Lucas había estado yendo y viniendo del hospital estos días. La mañana del Gaokao, me sentí aliviada de verlo. Antes de entrar, revisé su estuche, preocupada de que se hubiera olvidado algo por estar distraído. Que te vaya bien en el examen, le di una palmadita en el hombro. Lucas no fue al hospital durante el examen de admisión a la universidad, su abuela no lo dejó. Solo podía ver cómo estaba el tío Jorge por teléfono, y el tío Jorge siempre decía que estaba estable. Era la última sesión de estudio vespertina de mi vida en el instituto. El ambiente no era relajado, porque el examen de matemáticas era difícil. Algunos rompieron a llorar al salir del aula. Pero cuando se fue la luz, todos no pudieron evitar vitorear. Todo estaba oscuro. Algunos no pudieron evitar correr al pasillo y gritar. También salieron corriendo personas de otras clases. Nuestra clase estaba relativamente tranquila. Entre los vítores, Lucas, de pie junto a mí, me agarró la mano del regazo. Me quedé atónita. En la penumbra, los rasgos de Lucas seguían definidos. Me miró con una mirada llameante. Santiago. ¿MMM? ¿Qué quieres hacer en el futuro?, preguntó. Mi atención estaba distraída y olvidé que seguía sosteniéndome la mano. Quiero ser jefe y ganar mucho dinero. Un sueño muy simple. ¿Y tú? Dijo, quiero ser médico. Genial, dije secamente. Lucas pareció apretarme la mano y parecía un poco nervioso cuando preguntó, ¿qué tal si solicitamos plaza en una universidad? Claro, pensé, sintiendo algo agitarse en mi interior, pero solo podía ver sus ojos brillantes. Esperemos a que salgan los resultados del Gaokao. Seguro que esta vez me irá mejor que a ti. Sonrió y dijo, esperaré. Ese junio, el canto de las cigarras fuera de la ventana era particularmente molesto, pero la brisa de verano era tan seductora que no sabía si era el viento o mi corazón lo que me agitaba. 11. Después de terminar mi último examen y salir, tenía la intención de esperar a Lucas, pero al verlo, también vi al tío Jorge, que esperaba ansioso en la puerta de la escuela. Lucas también lo vio. Al segundo siguiente, se acercó corriendo. No entendí qué dijo el tío Jorge, pero Lucas salió corriendo tras su moto. Había tanta gente alrededor que mi voz no llegaba. Después de que mi teléfono se estropeara, no pude contactar con Lucas durante un tiempo. Junio, un mes destinado a relajarse después del examen de admisión a la universidad, parecía estar envuelto en una neblina. Más tarde me enteré por otros vecinos que el estado de la abuela Enela había empeorado. No le había dicho a nadie que avisara a Lucas, temiendo que eso retrasara sus exámenes de admisión a la universidad. Tampoco quería ir a una gran ciudad para recibir tratamiento, temiendo el gasto. Lucas corrió al hospital e inmediatamente decidió operar a su abuela. Su familia andaba corta de dinero, y ni siquiera gastarlo todo podría salvarla, pero él siguió adelante sin dudarlo. Aún le faltaban unos meses para la edad adulta, y una vez más se enfrentaba a la perspectiva de la vida o la muerte. El destino fue realmente cruel con él. No pude ayudarlo. El tío Jorge, que había estado ayudando, regresó para ayudarlos a empacar sus pertenencias y prepararse para llevar a la abuela Enela a otro hospital. Los vecinos habían aportado algo de dinero, y yo también, pero parecía una gota en el océano comparado con los exorbitantes costos de la cirugía. Le pregunté al tío Jorge cuánto dinero aún faltaba. Negó con la cabeza y suspiró, nos faltan al menos 100.000. Enviémosla al hospital de allá a ver si podemos cubrir los gastos médicos. Si no funciona, tendremos que dejarlo en manos del destino. 100.000 es una suma enorme para alguien de nuestra edad en esta ciudad. Como espectador, me sentí tan impotente, que no podía imaginar la presión que sentía Lucas.
Quería ir al hospital a verlos a él y a la abuela, pero tenía miedo de estorbar. Después de pensarlo un poco, decidí dirigirme al hospital. Poco después de irme, vi una figura a la vuelta de la esquina que destacaba entre la multitud. Me detuve. La mayoría de la gente en esa calle me resultaba familiar, aunque no la conociera. De repente, alguien parecía fuera de lugar, un extraño. Me detuve no porque fuera una desconocida, sino porque se superponía con una cara que recordaba. Quizás el tiempo había dejado algunas marcas en su rostro, algo que pensé que no me importaba. Pero la reconocí al instante. Después de dejar a Luis, me di cuenta de que estaba mucho mejor. De joven, a veces sentía resentimiento, culpándola por abandonarme. Pero luego me di cuenta de que podría haberse ido antes, y fui yo quien la ató. En lugar de que ambos sufriéramos, era mejor dejarla ir, al menos tenía una oportunidad de ser feliz. Al principio, los ojos de la mujer miraban a su alrededor, como si intentara encontrar el camino del tiempo a través de sus recuerdos. Pero cuando su mirada se posó en mí, se detuvo y luego me miró con más atención. Vi que sus ojos se enrojecían, como si me reconociera. Ciertamente había cambiado mucho, así que me pregunté si realmente me reconocía. Se acercó lentamente y preguntó tímidamente, ¿esa es Giazi? Guardé silencio. Me miró con más atención, con lágrimas brillando en sus ojos. Giazi, soy tu madre, dijo. 12. Claro que recuerdo a mi madre. Incluso he imaginado encontrarme con ella muchas veces, después de graduarme de la universidad o empezar a trabajar, pero ahora no. Me dijo, Giasei, ya casi eres adulta y has terminado tus exámenes de admisión. Ven conmigo. Tengo el dinero para financiar tu educación universitaria. No importa cómo te vaya en el examen. Recuerdo que cuando ella y Luis se divorciaron, no se llevó nada. Al principio, Luis bebía y la regañaba a diario en casa, luego desquitó su ira conmigo. Con el tiempo, los vecinos no lo soportaron más y la Federación de Mujeres vino a casa. En ese momento no tenía dinero y no pudo conseguir la custodia del niño. A mi edad, con los exámenes de admisión terminados, no tengo que preocuparme por mi educación. Ya casi soy adulta, así que no hay necesidad de luchar por la custodia. Y, obviamente, Luis no pagaría mi universidad. Cabe decir que mi madre apareció cuando más necesitaba dinero. Lógicamente, debería haberme alegrado, pero la miré fijamente un buen rato y le pregunté, ¿tienes otros hijos? Hizo una pausa y luego respondió, tengo una hija de 8 años. Añadió rápidamente, tu hermana siempre ha sabido que tenía un hermano. Tenemos una habitación para ti en casa. Mamá vive ahora en Ciudad Q. Hay muchas universidades allí, y es una ciudad de primer nivel. ¿Por qué no solicitas plaza en una universidad allí cuando llegue el momento? La aparición de mi madre no entraba en mis planes, y no sabía cómo responder. Ciudad Q es genial, satisface mi necesidad de irme de aquí, pero no pienso mudarme allí. Como si percibiera mi vacilación, mi madre sacó una tarjeta de su bolso y me la puso en la mano. Me miró con seriedad, Giasei, este es el dinero que he ahorrado para ti durante años. La clave es tu cumpleaños. No es mucho, solo unos cientos de miles. Debería haberte pagado la manutención a tiempo, pero conoces a tu padre. No gastaría el dinero ni aunque se lo diera. Este dinero es tuyo y puedes hacer con él lo que quieras. Mientras hablaba, miraba con cautela hacia el callejón de enfrente, como si temiera ser vista. Parecía la cicatriz de la violencia doméstica de Luis. Ven conmigo. Seguiré pagando tu matrícula universitaria y tus gastos, me agarró la mano con una mirada casi suplicante. Te lo ruego. Quédate a mi lado, ¿de acuerdo? No sabía si el cariño de mi madre, que llevaba 10 años sin estar conmigo, era genuino, pero había algo que no se podía engañar, el dinero. Miré la tarjeta en mi mano, pensando mucho. ¿Puedo hacer lo que quiera con el dinero que tengo aquí?, pregunté. Claro, son todos los ahorros de mamá para ti. ¿Y si lo regalo todo? Se quedó atónita. Sabía que lo que decía estaba mal. No sabía cómo mi madre había pasado de estar sin un céntimo a poder sacar una tarjeta con más de 100.000 yuanes. Aunque hubiera tenido suerte en los últimos 10 años, debía de haber ahorrado ese dinero viviendo con frugalidad. Tengo un amigo cuya abuela está enferma y necesita dinero, y su familia me ha ayudado mucho. Toda la familia de Lucas me ha ayudado. Mi madre guardó silencio un largo rato, y de repente sonrió, con lágrimas aún en los ojos. Giasei, eres tan amable a pesar de que te está criando tu padre. Mamá te lo agradece mucho. Más tarde, mi madre dijo que al principio pensó que tendría que lidiar con un hijo delincuente.
Me permitió regalar el dinero de la tarjeta, diciendo que era la manutención de mi hijo y que me pertenecía por derecho. Como la familia Chen me había cuidado, estaba bien darles el dinero. 13. Mi madre me llevó al banco a retirar efectivo. Después, solo quedaban 43,8 yuanes en mi tarjeta. Más de 100.000 yuanes no me parecía mucho, así que lo guardé cuidadosamente en mi mochila. El viento me silbaba en los oídos y corrí al hospital, sudando profusamente. Me encontré con el tío Jorge en el primer piso. ¿Tío Jorge? Corrí hacia él, sin aliento, y le di mi mochila. Aquí tienes 156.000 yuanes. Por favor, dáselo a Lucas de mi parte. El tío Jorge abrió mucho los ojos al ver el dinero. Xiao Sei, ¿robaste a alguien? ¿De dónde sacaste el dinero? Me lo dio mi madre. Me giré y señalé hacia donde estaba mi madre. El tío Jorge era considerado mayor que yo, así que no se atrevería a aceptar mi dinero sin decírselo claramente. Esta pregunta lo impactó de nuevo. ¿Tu madre ha vuelto? Tío Jorge, no te preocupes. Toma el dinero y salva la vida primero. No le digas a Lucas que era de mi parte, le animé. En realidad, pensándolo bien, debería haber ido a verlo ese día. Pero la condición de la abuela Enela era tan urgente que lo trasladaron al hospital provincial esa noche, y Lucas, naturalmente, fue con él. Con el dinero que me dio mi madre, la cirugía de la abuela Enela debería ser suficiente. Decidí ir a Ciudad Q con mi madre. No podía malgastar todo su dinero de una vez, pero no quería ir con ella. Me dio unos días para empacar. No tenía ni idea de qué estaba haciendo Lucas durante esos días, ni sabía si la cirugía de la abuela Enela había seguido adelante o había tenido éxito. Mientras empacaba, me di cuenta de que no tenía mucho que llevar. La ropa que más había usado en los últimos años eran mis uniformes escolares, pero mientras empacaba, encontré la chaqueta de Lucas en mi armario. No sabía cuándo la había vuelto a usar y olvidé devolvérsela. Me había dado más de 100.000 a cambio de nada, así que no debería ser demasiado para mí llevarme una de sus prendas. Pensé. Después de dejar la pequeña ciudad del condado donde viví 18 años con mi madre, me mudé a su casa, entrando en esta familia de 3 como una forastera. El hombre con el que mi madre se casó por segunda vez era unos años menor que ella, se apellidaba Juan. Podía entender su resistencia a tener semejante carga, pero la verdad es que lo hizo bastante bien. No era hablador, pero sí muy respetuoso. Mi media hermana era adorable, siempre me llamaba hermano. Así que así es tener hermanos. Cuando salieron los resultados del examen de admisión a la universidad, mi madre y el tío Juan se sorprendieron. Eran lo suficientemente buenos como para entrar a la mejor universidad de Ciudad Q. Mi madre dijo que estaba lista para que yo asistiera a una escuela que costaba decenas de miles al año. Me compró un teléfono nuevo y una tarjeta SIM nueva. Si hubiera querido, podría haber reemitido mi vieja tarjeta SIM o haber iniciado sesión en mi antigua cuenta para mantenerme en contacto con mis viejos amigos. Pero a los 17 o 18 años, era tan terca que incluso yo misma me odiaba. Algunas emociones vagas e inmaduras afloraron cuando, sin dudarlo, le di cientos de miles de dólares. Lucas podría haber sentido lo mismo por mí. Pero no era necesariamente amor. A esa edad, cuando el amor florece, las emociones florecen libremente. Quizás era solo una ilusión hormonal. Era una buena persona, al igual que la abuela Enela. Creo que su difunta familia esperaba que algún día tuviera éxito profesional, se casara y tuviera hijos. ¿Qué sentido tenía estar enredada con un hombre? Así, entre tantos giros y vueltas, el tiempo transcurría lentamente. Pasaron 9 años. 14. Últimamente, el hospital ha estado trabajando en turnos de noche. 2 personas fueron trasladadas en silla de ruedas tras el accidente de un conductor ebrio. Chocaron contra un árbol, pero nadie resultó herido. Las llevaron de urgencia al quirófano. El cirujano regresó rápidamente al hospital para operarlas. No sé en qué he estado ocupado. Terminé mi trabajo aturdido y solo salí a recuperar el aliento. Solo después de estudiar medicina me di cuenta de cuánta gente en este mundo arriesga su vida. Todavía me queda un año de residencia, y pensándolo bien, todavía siento que estuve loco por cursar una licenciatura, una maestría y un doctorado a la vez. Ya era pasada la 1 de la mañana, y mi compañero de la misma cohorte se me acercó, maldiciendo, otro más que está borracho hasta la intoxicación etílica. Todos se creen el dios del vino. El hospital es un lugar lleno de vida. Casi todos los departamentos por los que paso tienen sus propias historias desgarradoras,
Entre pacientes y sus familias, entre médicos y enfermeras, y entre médicos y farmacéuticas. Intercambié algunas palabras amables con él y decidí volver a casa a esperar a que terminara el turno de la mañana. No debería haber nada más que hacer esta noche. No me molesté en tomar el ascensor para subir al siguiente piso. Pero a solo unos pasos de la escalera, mis ojos se posaron en un par de zapatos negros de cuero que brillaban a la luz, y unos pantalones negros que se alzaban por encima. Levanté la vista para evitarlos. En ese instante, el rostro de la persona que tenía delante apareció ante mí. Familiar y a la vez desconocido. El comportamiento de Lucas era completamente diferente al de hacía 9 años, pero el tiempo, sin duda, lo había tratado con benevolencia. Sus rasgos solo eran más maduros que a los 17 años, pero con el paso del tiempo, se había convertido en un hombre atractivo con un aura poderosa. Llevaba pantalones negros y camisa blanca, una combinación sencilla. Las emociones que me arremolinaban eran mucho más turbulentas y complejas de lo que había imaginado. De hecho, por un momento, incluso me dolieron un poco los ojos. Han pasado años desde la última vez que nos vimos. Hemos estado tan desconectados, tanto que deberíamos ser desconocidos. Desde el momento en que nos conocimos, supe que ya no estábamos en el mismo círculo. Antes de que pudiera decidir si saludar o simplemente marcharme, oí a la persona que tenía delante bajar la mirada, como si me estuviera evaluando. Santiago, a ti tampoco te ha ido muy bien. Estas fueron las primeras palabras que me dirigió después de 9 años. Había un dejo de sarcasmo en sus palabras, pero me tranquilizó. Sí, ¿qué mejor podría ser un estudiante de medicina con dificultades? Solo unas pocas subvenciones y premios. Se veía tan glamuroso que contrastaba marcadamente. El reloj que llevaba en la muñeca valía lo que yo gano en un año. No sé cuántas veces pensé en esta frase, pero aún así la dije: Lucas, ¿cuánto tiempo sin verte? Su mirada era distante, y más allá de esa distancia, había una complejidad que no pude comprender. Señor Chen, el lavado gástrico del señor Wu está completo. El médico dice que no es nada grave. Alguien apareció de repente detrás de Lucas y le habló. Escuché un momento y me di cuenta de que la persona que había bebido alcohol y que el cliente había enviado al hospital para un lavado gástrico era la pareja de Lucas. Si no hay problema, vuelvo al trabajo, le dije a Lucas, y luego pasé junto a él, reprimiendo el amargor en mi lengua. Intenté con todas mis fuerzas actuar con indiferencia. No sé por qué habrá pasado Lucas todos estos años, pero debió de ser difícil para él llegar donde está hoy. 9 años son suficientes para perder mucho. Ahora parece exitoso, tal vez incluso casado y con hijos. Eso es genial. 15. Después de terminar mi turno esta mañana, salí con el teléfono en la mano, preparándome para tomar el metro de vuelta. A principios de año, mi madre quiso comprarme un coche, pero lo rechacé, pues prefería ahorrar para la entrada del coche de mi hermana dentro de unos años. La niña soñaba con ser diseñadora de interiores y diseñar su propia casa. Apenas había dado unos pasos fuera de la puerta del hospital cuando me detuve de repente. En la fila de coches aparcados frente al hospital, había un clase G negro. Lucas estaba apoyado en la puerta, esperando a alguien. Era evidente que se había hecho rico de verdad. Lucas todavía llevaba puesta la ropa de la noche anterior. Me pregunté si no habría estado en casa toda la noche. Hablando de eso, mi mente estuvo tan nublada el resto de la noche anterior que no esperaba que Lucas estuviera en Ciudad Q. Santiago, me llamó. Parecía que sí me estaba esperando. Dudé un momento y luego caminé hacia él. ¿Qué pasa?, le pregunté. Tenía esa mirada fría y complicada de nuevo. Extendió la mano para abrir la puerta del coche y dijo: «Sube». ¿Te llevo? Lo miré un poco desconcertada, pero su atractivo rostro parecía aún más frío. Tras unos segundos de duda, por fin subí a su coche. Este turno de noche era agotador, así que más me valía no ser desagradecida por llevarme gratis. Después de todo, Lucas no me haría nada. Ahora que lo pienso, no nos guardamos rencor. Dirección, volvió a preguntar Lucas, condescendiente. Mi casa no está lejos del hospital, así que llegamos rápido. Lucas guardó silencio durante el trayecto, y yo no sabía qué decir. El ambiente en el coche era tan agobiante que casi quería escapar. Ya llegamos. Paremos aquí. Gracias. El coche se detuvo lentamente. Extendí la mano hacia la puerta, pero Lucas no la abrió. La mirada de Lucas se cruzó con la mía, todavía fría. No se movió para abrir la puerta, sino que me extendió la mano. Celular. Me quedé atónita.
Me instó de nuevo, dame el móvil. No sabía qué pasaba por mi cabeza, pero inexplicablemente desbloqueé el móvil y se lo entregué. Las redes sociales populares hoy en día son diferentes a las de hace 9 años. Vi a Lucas abrir WeChat en mi móvil, escanear su código QR con mi cuenta, introducir un número en mi móvil y llamarlo. Tras un timbre, colgó. Así, sin más, volvimos a estar en contacto. Me devolvió el móvil y la puerta del coche se abrió esta vez, pero él también salió. Lucas insistió en acompañarme hasta la puerta, observándome abrirla. No entró, pero echó un vistazo rápido. No fue gran cosa, la verdad. Era solo un pequeño apartamento de una habitación que alquilé como soltero. Parecía tener algo más que hacer, así que me dejó una nota, te llamo luego. No dijo para qué me contactaba, pero esa frase, como una piedra arrojada a un lago, me llegó al corazón, enviando ondas de luz. Me mantuvo preocupado durante mucho tiempo. Hacía mucho tiempo que no soñaba con Lucas. Durante la universidad, los sentimientos, antes sutiles, que sentía por él se hicieron cada vez más evidentes. Podía controlarlos durante el día, pero no en mis sueños. En el pasado, había soñado con un joven Lucas, de 17 o 18 años, vestido con un uniforme escolar limpio y pulcro, con el cuerpo siempre oliendo a detergente. Años después, la imagen de Lucas en mis sueños finalmente evolucionó. Un Lucas más maduro y firme, con una camisa blanca, despertando mi pasión en mis sueños. Cuando desperté, me levanté resignada y fui a arreglar el desastre. Por Lucas, no sabía si me gustaba o si estaba obsesionada con él. Ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo pueden durar 9 años los sentimientos por alguien? 16. Me quedé mirando la foto de perfil de Lucas un buen rato. Era la foto de un perro, un poco como una foto de internet. Sus momentos solo fueron visibles durante 3 días, lo que me impidió conocer su pasado. La curiosidad y la confusión me invadieron el corazón. Las palabras que Lucas soltó después de nuestro reencuentro me llenaron de ansiedad y anticipación. Pero no me contactó al día siguiente. Me quedé mirando la ventana de chat vacía, incapaz de reunir el valor para enviar un mensaje. La tarde del tercer día, justo cuando estaba a punto de salir del trabajo, recibí una llamada. Párpados me temblaron al ver el número. El número de Lucas no había cambiado. ¿Hola? Una voz débil se escuchó del otro lado. Santiago, ¿dónde estás? En el hospital, respondí. ¿Cuándo sales del trabajo? En 20 minutos. Lucas guardó silencio 2 segundos. Dijo, te recogeré más tarde para ponernos al día. La inquietud regresó. Rara vez me miraba al espejo antes de salir del trabajo. El joven del espejo tenía la piel clara, y su apariencia había cambiado mucho desde que tenía 17 o 18 años. Un compañero entró al baño y me vio jugueteando con mi cabello en el espejo. Exclamó, Xiao Zhou, ¿tienes una cita esta noche? Estás tan guapo y aún te estás arreglando. La verdad es que Lucas era bastante fácil de reconocer. Después de salir de esa pequeña ciudad, me di cuenta de que su rostro era inusual incluso en una gran ciudad. Llevaba una camisa negra, con los 2 botones superiores desabrochados. El camino hasta él no era largo, pero se me hizo largo. Lucas me miraba fijamente. Lucas me llevó a un restaurante de lujo, uno que claramente estaba fuera de mi presupuesto. Pero como él invitaba, lo dejé. Vi al camarero traer el vino y me recordó, tú conduces. Lucas tarareó, con expresión firme mientras me servía el vino en la copa, tú bebes, yo no. No suelo beber mucho, mi tolerancia es normal. Pero unas copas no serían un problema. Pensé que, como Lucas y yo podíamos sentarnos a comer juntos, no acabaríamos distanciados para siempre. Así que, como en un reencuentro típico tras una larga separación, le dije, lo estás haciendo muy bien ahora. Lucas dijo, en la universidad, me especialicé en informática y trabajé en algunos proyectos con estudiantes de último año y compañeros de clase. Más tarde, montamos un estudio y una empresa. Lo dijo con ligereza, pero aún así me entristeció. Había logrado tanto a tan temprana edad, y me preguntaba cuánto esfuerzo le había costado. El vino tinto que corría por mi garganta me nubló la vista. La mirada de Lucas me seguía como una sombra. Quería mirarlo a los ojos, pero me daba miedo. Hablamos de nuestras experiencias a lo largo de los años. Hablé de mi madre, mi padrastro y mi hermana, así como de la universidad y el hospital. Al salir del restaurante, notamos que llovía a cántaros. Intenté mantener el paso firme, intentando que Lucas no notara que estaba un poco borracha. En el coche, todo parecía tranquilo de nuevo.
Aparte del repiqueteo de la lluvia, no parecía haber ningún otro sonido. Mi visión se nubló y sentí una punzada de dolor. Me di cuenta de que Lucas y yo ya no podíamos hablar libremente como antes. El tiempo es tan realista y cruel. Pero no puedo culpar a nadie, fue mi decisión. Finalmente, el coche se detuvo y oí mi propia voz, haciendo la pregunta que siempre había querido saber pero temía responder. Se me olvidó preguntarte, ¿estás casada ya? ¿Qué opinas? Me devolvió la pregunta. Creo que sí, dijo Lucas, después de todo, siendo una persona con talento. Entonces pregunté, ¿tienes hijos? La pregunta me incomodó un poco. Lucas no respondió, pero tras una larga pausa, dijo con desdén, me tienes en muy alta estima. 17. Las gotas de lluvia golpeaban la ventanilla del coche y se deslizaban. El silencio invadía el pequeño espacio, y mi imaginación me asfixiaba poco a poco. Quería salir del coche. Pero al levantar la mano, me di cuenta de que Lucas, como la última vez, no había abierto el coche. ¿Por qué estudiar medicina?, le oí preguntar. Había considerado esta respuesta. ¿No es estudiar medicina una opción normal? Es estable. Después de la residencia, puedo quedarme en el hospital y ganar un buen sueldo. También hay varios programas de talento. Es genial, dije. Hice una pausa y abrí la boca. ¿Y tú? ¿No dijiste que querías estudiar medicina? Otro silencio. Por el dinero, dijo Lucas. Necesito el dinero, y el periodo de recuperación de la inversión como médico es demasiado largo. La tasa de retorno no es la que esperaba. Por alguna razón, su respuesta fue como una puñalada en la rodilla. Lucas cogió su teléfono. La pantalla se iluminó, iluminándole la cara. No supe qué pulsó, pero entonces me miró. Revisa tu teléfono. Confundido, bajé la cabeza y lo encendí. Parecía que, efectivamente, había vibrado un mensaje. Esta visión me hizo reflexionar al instante. ¿Por qué me transferiste tanto dinero? Para devolvértelo, dijo Lucas, más intereses. Sin duda, sabía de dónde venía el dinero. Yo no te lo presté. Hice una pausa, recordando algo de repente, y pregunté con cautela, ¿dónde está la abuela? Lucas bajó la mirada y el ambiente en el coche se volvió sombrío. Gracias a ti, pudimos reunir el dinero para la cirugía y nos quedaron 20.000 yuanes para la alimentación de la abuela. Vivió unos años más. Después de graduarme, la llevé a vivir conmigo 2 años, pero falleció de todos modos. Hablaba con calma, como si contara la historia de otra persona. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No esperaba que me lo devolvieras, susurré al cabo de un momento. No soy un usurero. Lo sé, intervino Lucas, con la mirada fija en mí. No dejaste información de contacto, así que no puedo encontrarte aunque quiera devolverte el dinero. Eres muy generoso. 9 años, Santiago. Sus palabras eran tan tranquilas que sentí como si me tiraran del corazón. Si me quedaba con él más tiempo, podría perder la compostura. Lucas, recibí tu solicitud de reembolso. Déjame bajar del coche. Para mi sorpresa, seguía sin irse. Después de un momento, lo oí susurrar, ya te pagué lo que te debo. ¿Cuánto me debes? Me quedé paralizada un instante. ¿Qué te debo? Antes de que terminara, su mano se extendió, me tocó el cuello y luego la deslizó hasta la nuca. Se me erizaron los pelos. Al segundo siguiente, me empujó hacia adelante. Vi cómo su rostro se agrandaba ante mis ojos, sus labios pegados a los nuestros. Antes de que tuviera tiempo de considerar que este era nuestro primer beso, Lucas continuó presionando hacia adelante, sus labios y lengua suaves. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, luché por apartarlo, pero fue en vano. El sonido de la lluvia fuera del coche parecía igualar los latidos de mi corazón. Recuerdo haberlo mordido, y el beso terminó. Lucas, ¿estás loco? Este era nuestro segundo encuentro después de 9 años. 18. Lucas, con una expresión fría, tarareó, ¿crees que estoy loco? Entonces adelante. Santiago, sabes que he estado deseando encontrarte todos los días durante los últimos 9 años, susurró. He estado escribiendo a tu antigua cuenta, pidiéndoles a tus antiguos vecinos que te vigilen. ¿Recuerdas que acordamos ir a la misma universidad? Revisé las listas de estudiantes de primer año de las universidades que hablamos, buscando nombres uno por uno, y pregunté a cualquiera con el mismo nombre, pero no había ninguno contigo. Fue hace unos años.
Tu papá me dijo que estabas en Ciudad Q, así que elegí esta ubicación para mi empresa. Me quedé atónito. Hace unos años, Luis llamó a la policía para buscarme. Tenía muchas deudas de juego y necesitaba ayuda. Les dije a la policía que me contactaran cuando necesitara ayuda, y no revelaron mi dirección. No sé cómo estará Luis ahora, y no me importa. Santiago, 9 años son demasiados. No quiero perder más tiempo insistiendo y confirmando una y otra vez tus sentimientos por mí. Quiero estar contigo ahora mismo. No estoy casado, no tengo supuestos hijos, ni exparejas ni amantes, y no estoy coqueteando con nadie. Me miró y confesó con calma, ahora no lo sé, pero estoy seguro de que me amabas hace 9 años, y estoy seguro de que te sigo amando. Sabía que estaba un poco incoherente, pero dentro de 9 años, ya no nos entendemos. No importa. Mientras seas tú, lo acepto todo, dijo. Lucas continuó, estuvo mal que te besara sin tu consentimiento. Puedes abofetearme, y no me defenderé. ¿Cómo pudo hacer eso? Me dolían los ojos y no podía hablar. Esperó a que desahogara mi frustración, mirándome fijamente, como si ni siquiera fuera a parpadear si le daba una bofetada al instante. En esa húmeda noche de verano, supe exactamente lo que hacía. En cuanto las lágrimas cayeron, cerré los ojos y besé a Lucas sin dudarlo. El sonido de la lluvia resonó en mis oídos, pero parecía menos nítido que el de nuestra respiración. Lucas, lo siento. Las lágrimas se deslizaron por mi boca, con un sabor salado, pero no me importó. Con los ojos llorosos, le pedí disculpas por los 9 años de evasión y enredo que nunca había superado. El beso de Lucas fue lento pero firme. Dijo, Santiago, tu disculpa no es lo que quiero oír. Mientras nos mirábamos, mis pensamientos parecían dirigirse a él. Te amo. Esas 3 palabras habían dado vueltas en mi corazón día y noche, hasta que finalmente salieron de mi boca. Lucas me acarició la nuca y me susurró, no me dejes otra vez. Esa noche, nuestra segunda reunión desde entonces, Lucas no se fue. Su coche estaba aparcado en el aparcamiento de abajo, bajo la lluvia. Me siguió arriba y se quedó en mi pequeño apartamento de alquiler. Nos abrazamos, nos besamos y compartimos nuestros sentimientos, y sin darnos cuenta, nos quedamos dormidos. Tuvimos una aventura amorosa que se retrasó 9 años. 19. Nuestros días juntos parecían haber vuelto lentamente a 9 años atrás, pero también sabíamos que algunos cambios que trae el tiempo son irreversibles. Lucas me pidió mi lista de tareas. Después de salir del trabajo, venía a recogerme para cenar, abrazarnos y besarnos. Se quedó en mi casa de alquiler un buen rato. Por la noche, dormíamos juntos, besándonos y charlando en la oscuridad, recordando cada detalle de los años. Lucas encontró el abrigo que le había pertenecido, colgado en mi armario, que yo le había quitado hacía 9 años. Me miró con una media sonrisa, como feliz de haber encontrado una prueba de mi amor por él. Después de salir poco más de un mes, me pidió que me fuera a vivir con él. Me quedé atónita e instintivamente quise negarme. Lucas volvió a mencionar esos 9 años, 9 años son suficientes para que una pareja se case. ¿Sería demasiado para mí compensarlo? Pero aún no estamos casados. Un momento de silencio. Después de un rato, Lucas dijo, dame tu DNI y pasaporte. ¿Para qué? Reserva vuelos, nos casamos. Me mudé a casa de Lucas, más lejos del hospital. Entonces, con un gesto, me dio las llaves del coche y me dijo que eligiera la que me gustara. La primera vez que fui a su casa, nada más salir, apareció un perro blanco y regordete con manchas negras, moviendo la cola. Era el perro de su foto de perfil. Pero más allá de eso, me resultaba familiar. Me rodeó varias veces, acariciándome con un dejo de alegría. Por fin lo reconocí, Ping-An. ¡Guau! Miré a Lucas, desconcertada. ¿No fue Ping-An adoptado por el abuelo David? Lucas dijo, el abuelo David falleció y sus hijos no se llevaron a Ping-An. Un año, volví y lo encontré extraviado otra vez, así que lo cogí para cuidarlo. Ping-An ya era un perro viejo, no tan vivaz como antes. Después de acariciarme, encontró un sitio donde tumbarse. No sé cómo describir lo que sentí. Una corriente cálida me recorrió el pecho y sentí que me derretía. Lucas a veces tenía que hacer viajes de negocios. En el segundo mes que llevo viviendo aquí, estuvo fuera una semana. Una noche, mientras chateábamos por vídeo, me preguntó de repente, ¿podremos mejorar nuestra relación cuando regrese? Todavía parecía distante, pero a menudo era bastante directo. Era una forma sutil de decirlo.
Pero lo entendía. El día que Lucas regresó, yo estaba de vacaciones. No había dicho que volvería esa noche, así que supuse que no lo vería hasta dentro de un día. Esa noche, me estaba duchando en el baño. El sonido del agua era tan fuerte que no oía nada del exterior. Por desgracia, la puerta del baño se abrió y apareció una figura alta. Me sobresalté. ¿Por qué has vuelto?, pregunté, presintiendo que algo andaba mal, y añadí, ¿cómo has entrado? La mirada de Lucas me recorrió desnuda. Mientras me observaba, se desató poco a poco el reloj, la camisa y el cinturón. Finalmente, bajo mi mirada, empujó la puerta esmerilada y entró en la ducha, parándose frente a mí. Aunque ya habíamos tenido intimidad antes, esta franqueza era nueva. Me apartó el pelo, húmedo por la ducha, y se inclinó para besarme. Dijo, lo prometiste. Podemos llevar nuestra relación más lejos. Me quedé allí aturdida, mientras Lucas me aplicaba algo en la espalda. En cuanto me moví, me dijo, no te muevas. Te daré una medicina. Me quedé en silencio, los recuerdos del pasado reciente me inundaron y me ardía la cara. Cuando Lucas terminó de lavarse las manos y se acercó, no pude evitar quejarme, ¿te estás pasando? ¿Me estoy pasando? Sus finos dedos se extendieron y me pellizcaron la mejilla. Abrí la boca inconscientemente, como si me estuviera examinando los dientes. Tienes una dentadura tan bonita, pero me mordiste justo en el pecho. ¿Te gusta tanto? Sonrió, sus ojos eran una mezcla de deseo insatisfecho y amor. No fue hasta que estuvimos juntos que me di cuenta de cuánto me necesitaba Lucas. Todas las escenas que había imaginado en mis sueños se habían hecho realidad. Me pregunto cómo habría sobrevivido los últimos 9 años. Un día, estábamos de vacaciones juntos en casa, sentados en el sofá. Él sostenía su tableta, mirando el reloj. Estaba revisando mi teléfono cuando encontré una publicación sobre las actividades favoritas de las parejas. Le di un codazo, Lucas, ¿qué es lo que más te gusta hacer conmigo? Bajó la cabeza, sin levantar la vista, comerte. Tosí 2 veces y Lucas levantó la vista. Hice un gesto, ya están aquí los niños. El perro mayor que estaba cerca me miró, moviendo la cola. Lucas volvió a mirar el informe y añadió lentamente 2 palabras, boca. Pero unos minutos después, lo oí preguntar, ¿podemos cenar esta noche? No me refiero solo a la boca. Historia adicional, punto de vista de Lucas. Cuando mi abuela falleció, me arrodillé junto a su cama, apretándole la mano con fuerza. La impotencia me invadió de nuevo. También me consoló, diciéndome que en el futuro tendría una nueva familia, que me casaría y tendría hijos, y que no estaría sola. Lloré y le confesé, lo siento, abuela, amo a Santiago. Habían pasado 6 años desde que perdí a Santiago. No me gustaban necesariamente los hombres ni las mujeres, solo quería a Santiago. Mi abuela guardó silencio un buen rato y luego me tocó la cabeza. Dijo que sería mejor que una de nosotras fuera niña, para que nadie nos juzgara con criterios mundanos. Durante los siguientes 3 años de mi vida, estuve sola, con la única compañía del perro que una vez detesté. Hasta que finalmente encontré a Santiago. Años de obsesión me han retorcido. En mi 28º cumpleaños, Santiago prometió cumplir todos mis deseos que estuvieran a su alcance. Lo llevé a la habitación del 3er piso, que yo misma había construido. La cama estaba flanqueada por cadenas de oro. Puse todas las llaves en las manos de Santiago y lo persuadí suavemente, hermano Giazi, puedes liberarte cuando quieras. A Santiago le gustó el nombre. Examinó los muebles de la habitación con una mirada fija, luego dejó las llaves en la mesita de noche, dejándome hacer lo que quisiera. En esta habitación, Santiago prometió personalmente que sería mi amante, mi esposo, mi familia y mi amor. Lo amo. Fin del artículo.